Lo quiero invitar a Efesios capítulo 5, versículo del 8 al versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al versículo 14. En el día de hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 5 de Efesios y el título del sermón es De la oscuridad a la luz, viviendo como hijos de luz. Así que lo invito a buscar Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 14 y lo vamos a estar estudiando en la Reina Valera de 1960. Lo vamos a leer todos, como es de costumbre todos los domingos. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a estudiar esta porción del capítulo 5 de Efesios y vamos a comenzar con la introducción. Nosotros sabemos que constantemente la palabra de Dios nos muestra que somos luz. ¿Sabían eso? ¿Lo habían escuchado? Sí, somos luz. Entonces, ¿por qué somos luz? Porque Dios es luz, lo cual significa que debemos imitarla y reflejarla en nuestra vida. Ahora es interesante, mis hermanos, que la palabra luz está compuesta de dos palabras o dos dimensiones que tenemos que tener, ¿no es cierto?, conscientemente en nuestra vida. Número uno, la palabra luz apela a todo el aspecto intelectual que tiene que ver con la verdad. Pero también la palabra luz se compone del aspecto moral, que tiene que ver con la santidad de las acciones que nosotros hacemos todos los días. Entonces, si se da cuenta, la palabra luz habla del intelecto, de la verdad que entra por la palabra de Dios a nuestra mente, pero también la palabra luz se refleja a través de nuestras acciones. Por ende, para nosotros actuar agradando al Señor en todo lo que hacemos, primero debemos llenar nuestra mente, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque ese es el aspecto intelectual que informa a las acciones y a las conductas de mi vida diaria. Las tinieblas es lo mismo, también hay un aspecto intelectual que representa la ignorancia de la palabra de Dios. Por ende, las personas que viven en la ignorancia de la palabra de Dios, ¿cómo actúan? En tinieblas, en maldad. ¿Se da cuenta cómo se va relacionando los conceptos? Tanto lo intelectual como lo moral, eso es lo que compone la palabra luz. Un aspecto intelectual, un ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aspecto intelectual, ¿se da cuenta? Ellos están cegados a nivel intelectual, ¿verdad? Porque el mismo versículo dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Aparte de nuestra condición corrompida, el Dios de este siglo les ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Aspecto intelectual. Aspecto moral, que tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos. Romanos 13, versículo 12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. ¿Y cómo vistámonos?
Vistámonos las armas de la luz. Y si usted avanza un versículo más en Romanos capítulo 13, versículo 13, mire lo que dice el apóstol Pablo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se da cuenta que el concepto luz tiene que ver con estas dos dimensiones, el aspecto intelectual, lo que entra en nuestra mente, pero también tiene que ver con el aspecto moral de nuestras acciones. Por ende, si queremos vivir para la gloria del Señor, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, comprender la doctrina, estudiar la teología, ¿no es cierto?, de la cual nosotros comprendemos que Dios se va revelando progresivamente desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Pregunta, el día jueves, ¿qué estudiamos en el estudio bíblico? El pacto de obras. Pregunta, ¿por qué es importante estudiar el pacto de obras? Exactamente, el pacto de obras, ¿no es cierto?, fue un pacto que desde la creación hasta la caída del hombre, fue un pacto que Dios estableció con Adán y Eva, que era nuestro representante. Ellos fallaron, cayeron, por ende cayó toda la raza humana. ¿Y esto qué nos sirve entender? Nos sirve entender que hoy en día nadie se puede relacionar con Dios por sus propias obras. Nadie se puede justificar con Dios por su propia, entre comillas, bondad humana. En ese tiempo, claro, cuando en la perfección el ser humano era perfecto, se podía salvar por obras, pero después de la caída, toda la raza humana, ¿no es cierto?, quedó corrompida y cayó en maldad. Por ende, esto es importante también comprenderlo y se relaciona justamente con esta parte de Efesios, que la mente del incrédulo quedó corrompida, enceguecida, y la luz del Evangelio no puede entrar a su mente, por ende todo lo que hacen desagrada a Dios, ¿no es cierto? En Isaías capítulo 5, el profeta mezcla los dos aspectos, tanto moral como intelectual. Isaías 5, versículo 20 dice, ay de las que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. De lo que dicen, el aspecto intelectual, pero después el profeta dice, hacen de luz tinieblas. Es decir, tanto el aspecto intelectual como el aspecto moral está totalmente corrompido. Por lo tanto, mis hermanos, el que pertenece a Dios anda en luz, intelectualmente, llenando su mente de la palabra de Dios, por ende, moralmente, a través de sus acciones, agrada a Dios, porque ya ha sido justificado por la sangre del Cordero. Ya ha sido justificado, por ende, todo lo que hace tiene que ver con el aspecto mental, porque un hijo de Dios lo que va a hacer es llenar su mente de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que busca el Hijo de Dios? Agradar a su Señor, agradar al Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, mire esta parte que es importante, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Por ende, esta es la invitación, ¿no es cierto? Esta es la exhortación que hace nuestro Señor a través del apóstol Pablo de andar en luz. Y este versículo de 1 de Juan es totalmente decidor. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no practicamos la verdad a través de nuestras acciones, somos mentirosos. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Y quién es el padre de la verdad? Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender estos aspectos de andar en luz, porque muchos han hablado de que somos luz, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sin embargo, cuando hablamos de la luz, hablamos de un aspecto también intelectual, pero también de un aspecto moral. Por ende, las personas cuando no se llenan de la palabra de Dios en su mente y no baja su corazón para reflejarla a través de sus acciones, es que algo está fallando, ¿verdad? Cuando nosotros traemos ciertas creencias del mundo, de los incrédulos, ¿cómo funciona el mundo? Porque ustedes saben que el mundo funciona de una manera bien particular, a través de valores que son condicionados por la cultura de hoy en día. Pero cuando la gracia de Dios nos alcanza, esos valores cambian totalmente, porque ahora somos luz, estamos en la luz, perdonamos, amamos y reflejamos a Dios a través de todo nuestro ser. Vamos a pasar al punto número 1 que dice transformación de vida de tinieblas a luz. Hermano Argenis, por favor, ¿podría leer el versículo? Porque en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí el apóstol Pablo hace un antes y un después, porque dice en otro tiempo, no está hablando nosotros. Nosotros en otro tiempo, ¿qué éramos? Tinieblas. Mas ahora, ahí viene el cambio, ¿se da cuenta? En el presente y en el futuro. Mas ahora, ¿qué somos? Somos luz en el Señor. Y como somos luz, Pablo, mire lo que nos dice. Andad como hijos de luz. Si eres luz, ¿no es cierto? Tienes que andar como hijo de Dios, como hijo de la luz. Lo que éramos antes, mis hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que éramos en tinieblas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un versículo fuerte, ¿verdad? Pero es necesario para comprender la verdad de lo que éramos antes, en las tinieblas, ¿verdad? Quizá usted puede decir, bueno, yo no era un asesino ni un ladrón, pero celos, ¿quién ha sentido celos? Ira, contiendas, disensiones, ¿verdad? Entonces, si nosotros jerarquizamos los pecados, por así decirlo, podemos pasar, omitir los que son como los celos, los que humanamente podemos pensar que son más pequeños. Pero eso éramos lo que éramos antes. En otras palabras, en el pasado, nosotros intelectualmente y moralmente estábamos en oscuridad, tinieblas, oscuridad, ¿verdad? Por nuestro corazón corrompido. Por lo tanto, vivíamos en una total mentira y el pecado era el rey de nuestra vida. Eso era lo que éramos antes. Nos levantábamos y no teníamos convicción de pecado. No teníamos de lo que era la conciencia del pecado. Nos daba lo mismo lo que hacíamos, cómo nos relacionábamos con los demás. Nos daba lo mismo. Pero ahora el pecado ya no es rey de nuestra vida,
sino que cuidamos nuestro andar. Pablo continuamente decía, examinaos a vosotros mismos en cómo andan, qué es lo que hablan, con quién se juntan, qué es lo que hacen, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, porque somos hijos de la luz. Por eso el Dios de este mundo cegó el entendimiento de las personas. Y como ellos andan en tiniebla, no pueden ver la luz, porque las tinieblas es todo lo que ellos conocen. No conocen la luz, por eso piensan que las tinieblas es básicamente lo que ellos consideran que está bien. Por eso, mis hermanos, es necesario comprender que antes, como dice el versículo, estábamos en tinieblas, por ende, éramos hijos del diablo, porque el Dios de este mundo es Satanás, el diablo. Existen solamente dos tipos de paternidad espiritual: hijo de Dios o hijo del diablo. No existe una paternidad intermedia. ¿Eres o no eres hijo de Dios o hijo del diablo? Vivíamos bajo el dominio de Satanás por nuestra naturaleza corrompida. Es decir, la naturaleza corrompida nos jugaba en contra, pero aparte, Satanás, el Dios de este mundo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, se encarga de crear todas las ideologías o pensamientos humanos para que el hombre siga viviendo una mentira. Juan capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cuál es el deseo de Satanás? Ocultar la verdad. Él es mentiroso, el padre de la mentira. Y mentir también acerca de la verdadera condición del hombre. Como él es el padre de la mentira, él crea ideologías mentirosas para dejar sumido al ser humano en la esclavitud del pecado. O hágase la pregunta de todas las nuevas ideologías que han salido, la ideología de género, la de la libertad social, de la justicia social y un montón de ideologías. ¿Dónde encuentran su nacimiento? ¿Quién las crea? Satanás, el diablo, que son ideologías tan correctamente, ¿no es cierto?, que intentan engañar a las personas, que finalmente las personas que son corrompidas encuentran la verdad en este tipo de creencias o ideologías. Entonces, como Él es el padre de la mentira, Él no duerme como nosotros. Él está todo el tiempo como león rugiente, creando ideologías, creando caos en el mundo, tanto espiritual como humano. Él constantemente está, esa es su obra, haciendo la mentira. Y la peor mentira, ¿verdad?, es que Satanás hace creer a los hombres que se pueden justificar delante de Dios por sus propias obras humanas. Soy un buen ciudadano, un buen papá, un buen esposo, un buen trabajador. Y de esa manera Satanás engaña a las personas. Tú te puedes justificar delante de Dios, nunca has ido a la cárcel, nunca has evadido impuestos, y así sucesivamente. Satanás disfraza la verdad porque a él no le asusta el moralismo humano, siempre y cuando tú sigas confiando en tus obras humanas. Mientras sigamos separados de Dios por nuestro pecado y confiando en nuestras obras humanas, Satanás no le interesa en lo absoluto. Y de esa verdad, y en ese sentido, él está tranquilo, él no está asustado. Pero cuando comienzas a descubrir lo que Cristo vino a hacer, la transformación de la gracia de Dios, ahí Satanás se inquieta. Pero mientras tú creas que eres una buena persona, humanamente hablando, a él no le asusta.
porque él sabe que vas camino derecho al infierno, tratando de justificarte por tus propias obras. Por ejemplo, es fundamental entender el quebrantamiento del pacto de obra, los que estudiamos el jueves pasado. El jueves pasado en la clase conversamos con los hermanos acerca de ciertas frases que constantemente escuchamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, usted es una buena persona. ¿A cuánto le han dicho eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? Usted es una buena persona. Pero ¿cómo respondería el creyente? No, usted es un pecador. Esa es la verdad. Satanás te va a decir, no, usted es una buena persona, no le hace mal a nadie. Pero no, la verdad es que somos pecadores y estamos alejados de Dios. Usted es esencialmente bueno, solo comete errores. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Muchas veces. No, usted está muerto en delitos y en pecados. Y el pecado no es solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Es nuestra naturaleza. Así como puede ver un animal que por naturaleza come cierto tipo de alimentos, y es porque es su naturaleza, espiritualmente nosotros también tenemos esa naturaleza corrompida. Dios le ama a usted así como es. Incluso esa frase la usan en la iglesia hoy en día. Yo lo he visto mucho. Hay personas que se ponen con carteles, para no decir nombre, ¿no es cierto? Se ponen con carteles afuera de la iglesia. Dios te ama, así como eres. Pero nunca le hablan que la gracia transformadora de Dios te cambia. No para dejarte en tu pecado, sino que para transformarte, cambiarte. Por eso Jesucristo vino a predicarle a prostitutas, ladrones, homicidas, no para dejarlos como estaban, sino que para cambiar internamente a través de la gracia de Dios su corazón. Y después externamente ellos pudieran manifestar obras que agradaran a Dios, pero fundamentadas en la obra salvífica de Jesucristo. No, usted está por naturaleza bajo la ira de Dios, de un Dios santo, por causa de su propia maldad. Y esa debería ser la respuesta que debemos dar. Usted puede hacer esto o aquello para acercarse a Dios. Hay otra frase que me han dicho mucho, todas las iglesias llevan a Dios. Todas las doctrinas llevan a Dios. Esa también la he escuchado mucho. No, usted como Adán no puede hacer nada para acercarse de Dios. Ellos fueron expulsados del jardín del Edén porque habían roto el pacto de obras. El pacto de obras se transgredió para ellos, pero también para toda su descendencia, es decir, la raza humana. Por eso no podemos agradar a Dios con nuestras propias obras humanas. Por eso en el pacto de redención, Génesis capítulo 3, versículo del 14 al versículo 15, pondré enemistad entre ti, ¿no es cierto?, y la simiente de la mujer. Jesucristo tenía que venir a este mundo a redimirnos de nuestro pecado. Que la gracia de Dios nos alcanzara y reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de todo corazón de nuestro pecado. Pero si usted va con eso, estas son las frases que usted va a escuchar. Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, pago mis impuestos, trabajo, soy un ciudadano ejemplar, etc. Pero la verdad espiritual es totalmente otra. Por eso es tan complejo que una persona crea eso, pero está a un paso de la condenación eterna. Hoy en día la gente muere de la noche a la mañana. ¿Se ha dado cuenta? Ataques cardíacos, fallas multisistémicas en su sistema, jugadores de fútbol, atletas, gente que podríamos decir es, entre comillas, sano. No tendría que por qué tener ese tipo de enfermedades. Pero si no han puesto su confianza en Jesucristo como Señor y como Salvador, la condenación eterna le espera. El lago de azufre, el infierno, la condenación eterna.
Y eso nosotros es lo que tenemos que dar a conocer a través de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Posteriormente lo que somos, éramos tinieblas y ahora somos luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ahí le puse entre comillas, atributos. Después se lo voy a explicar. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro lo que hace aquí es un llamado a ser, a que seamos conscientes de nuestra identidad en Cristo, pero también a vivir esa verdad. Eso también lo he escuchado mucho, ¿no es cierto? Tú tienes que saber quién eres en Cristo, cuál es tu identidad en Cristo. Lo he escuchado en predicaciones, en muchos centros religiosos enseñan eso. Pero el llamado de Pedro no es solamente a comprender cuál es nuestra identidad delante de Dios, también a vivir esa verdad anunciándola con nuestra vida, ¿verdad? Por eso el versículo decía, anunciar las virtudes, los atributos de Dios a través de todo lo que hagamos. Esas son las virtudes, los atributos. Entonces, como luz, nosotros todo lo que hacemos debe reflejar a Dios totalmente. Y con la predicación, por supuesto, del mensaje del Evangelio. Por eso este versículo es tan claro. ¿Qué somos ahora? Somos linaje escogido, nuestra identidad. Somos real sacerdocio, nuestra identidad. Nación santo, pueblo adquirido por Dios. Ok, súper bien. Pero también dice, para que anunciéis, ¿no es cierto?, las virtudes, los atributos de Dios a través de todo lo que hagamos. Por eso el Evangelio no es solamente vivirlo en 4 paredes, sino que en todo lo que hagamos. Los 12 meses, las 24 horas y los 365 días del año. El evangelio, mis hermanos, que hoy en día se predica es un evangelio lamentablemente terapéutico. Apela a los deseos de sentirse amado, aceptado y comprendido. ¿Han escuchado el concepto sanidad interior? ¿A quién lo ha escuchado? Algunos se ríen así para adentro. ¿Han escuchado el concepto sanidad interior? Es básicamente un evangelio terapéutico de sentirse amado, aceptado, ven, Dios te ama, sufriste mucho en la infancia, tuviste un padre que no te quiso, tu mamá te rechazó, ¿verdad? Se enfoca en hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas. Ese es finalmente el propósito. Dejando de al lado el llamado de Cristo a negarse a uno mismo, arrepentirse y perdonar. Pasa mucho, el hermano Alberto comentaba que los G12, ¿no es cierto?, de César Castellano, hacían este tipo de retiros de sanidad interior y le revolvían los recuerdos de la persona y las personas quedaban a moco tendido llorando. Pero los dejaban igual. No le enseñaban el perdón, no le enseñaban el arrepentimiento, sino que era revolver los recuerdos del pasado y dejarlos tal cual estaban. Por eso el llamado y el mandato frente a todas las cosas de la vida que hemos, ¿no es cierto?, experimentado, es el perdón y el arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento. Negarse a uno mismo y seguir a Cristo en obediencia. Porque ese tipo de evangelio terapéutico es lo que se llama gracia barata. La otra vez leía un testimonio de John MacArthur, que en los años 80 él escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y en este libro exponía la necesidad y la comprensión de que todos los cristianos tienen que reconocer a Jesucristo como Señor, pero también como Salvador. Y no dividirlo, porque hoy en día solamente te enseñan un Jesucristo de Salvador, que te quiere dar esto, que te comprende, que te ama, pero no de Señor.
Porque cuando hablamos de Jesucristo como Señor, es que Él se entroniza en tu vida y dirige cada uno de los aspectos de tu vida. No solamente como Salvador, sino que también como Señor. Ese libro en los años 80, ¿no es cierto?, que manifestaba la doctrina del señorío de Cristo en los cristianos, causó gran repercusión en Estados Unidos. Pero finalmente el tiempo fue dando la razón. Las evidencias de la verdadera salvación tienen que ver con una vida transformada en Cristo, en que Dios es el dueño de mi vida. Le entrego absolutamente todo. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, absolutamente todo. Pero el evangelio que hoy en día se escucha en muchos lugares es solamente un evangelio terapéutico, superficial, sin contenido, ¿no es cierto? Sin sabor, sin sal. Es solamente una exposición de buenos deseos, de un coaching o un motivador. Pero no está la doctrina de Jesucristo en los versículos. No hay un estudio profundo de los versículos a lo que nos quiere enseñar nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de que somos luz, comprender que tenemos que manifestar en nuestra vida los atributos de nuestro Señor. Llamados a vivir como hijos de Dios, versículo 9. Hermano, Ítalo, por favor. Dice Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 9 y versículo 10. Aquí, mis hermanos, Pablo presenta características de los hijos de luz que se manifiestan en lo que llama el fruto del Espíritu. Lo interesante, mis amados hermanos, de que en los manuscritos griegos más antiguos se conoce que el fruto del Espíritu se conocía como el fruto de la luz. Qué interesante, el fruto de la luz de nuestro Señor, lo que tiene totalmente una relación, ¿no es cierto?, bien estrecha con lo que estamos hablando. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos que comprender que ser miembros de la iglesia, asistir fielmente a ella, ser bautizado, dar apoyo económico a la obra del Señor y muchas cosas de ese tipo son necesarios que el cristiano, por supuesto, las haga, pero no son completamente confiables de la evidencia de la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Por otra parte, lo que hace Pablo es, ¿no es cierto?, manifestar tres características que son obras espirituales que no pueden hacerse solamente en la carne. Porque yo podría asistir toda mi vida a una iglesia y no ser realmente convertido. Yo podría hacer muchas cosas visualmente por la iglesia, pero no ser convertido. Yo podría cantar en la iglesia toda mi vida. ¿Ustedes han escuchado la frase que dice, naciste en cuna de oro porque naciste en la iglesia o en una familia cristiana? Y así pasa con muchas personas. Nacen en cuna de oro, por así decirlo, en una iglesia. Toda su vida pueden estar en una iglesia y no manifestar arrepentimiento verdadero. Obras visibles, pero no obras espirituales. Por ende, Pablo aquí pone el énfasis en las obras espirituales que van a distinguir a un verdadero hijo de Dios. La primera es la bondad. La bondad encuentra su expresión más plena y sublime en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificada por otras. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno, ser bondadoso con los demás. Por eso es una expresión plena, sublime, sacrificada, voluntariosa de lo que se hace por otra persona. Y ese es el fruto del Espíritu, un aspecto del fruto del Espíritu que Pablo está manifestando que distingue a un verdadero cristiano. Pregunta para reflexionar. ¿Estamos viviendo de manera sacrificada y voluntariosa por los demás?
Nos estamos sacrificando por las personas que nos rodean para llevarles el evangelio, predicarlas, ayudarles, ¿verdad? ¿Estamos realmente manifestando una actitud bondadosa? Por eso Pablo pone énfasis en esto. Estos frutos del Espíritu no se pueden falsificar. Los tienes, los vas desarrollando en tu vida, pero tenemos que comprender lo que significa la verdadera bondad. Justicia, que también se traduce como rectitud moral, tiene que ver con la manera en cómo vivimos. Romanos 6:13 dice: a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida cotidiana? ¿El pecado es rey de nuestra vida o estamos cuidando nuestro andar, nuestras palabras, nuestras actitudes? ¿Estamos viviendo de tal modo que manifestamos la rectitud moral de Cristo en nosotros? ¿O somos de esas personas que dicen que Jesucristo es solo mi Salvador, pero no mi Señor, erróneamente hablando? Tenemos que comprender que ser hijos de Dios también implica que Cristo sea nuestro Señor. Agradar a nuestro Padre también con nuestra vida. Por eso este fruto del Espíritu no se puede falsificar. Una persona puede estar toda su vida yendo a la iglesia, pero de lunes a sábado vivir como quiere. ¿Sí o no? ¿Se puede falsificar eso? Por supuesto que sí. Y solamente, como decía anteriormente, las personas se puso el disfraz de cristiano, que era un terno, una corbata y una Biblia debajo del brazo. Pero después, ¿no es cierto?, se lo sacaba, lo colgaba y de lunes a sábado vivía como quería. Antiguamente se hablaba eso de los pentecostales, ¿se acuerda? Que los domingos en la tarde se ponían el disfraz, pero después se lo sacaba. Por eso, mis hermanos, Jesucristo debe ser nuestro Salvador, pero sobre todo nuestro Señor. Y esa rectitud moral, esa justicia, manifestarla a través de nuestras acciones, pensamientos, palabras y todo lo que hagamos. Y finalmente Pablo habla de la verdad. Tiene que ver con la honestidad. ¿Somos personas honestas? ¿Somos personas confiables? ¿Somos personas íntegras en conducta? ¿O estamos manifestando una conducta falsa, hipócrita y engañosa de la vida, vieja de las tinieblas? Porque de ahí nos sacó Dios, de la conducta hipócrita, engañosa, mentirosa. ¿Estamos viviendo de manera confiable y honesta? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros a través del ejemplo que establece Pablo en este versículo. Como él dice, porque el fruto del Espíritu es la bondad, la justicia y la verdad. Sin ese fruto no hay evidencia de la vida de Dios, como les decía anteriormente. Nosotros, por supuesto, que tenemos que congregarnos, es un mandato. Tenemos, ¿verdad?, que ser serviciales los unos con otros. Tenemos que dar también, por supuesto, es un mandato. Sin embargo, los frutos del Espíritu son obras espirituales que no se pueden falsificar. Mateo 7, del 15 al 16, dice algo interesante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, advirtió Jesús, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí viene la parte interesante. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Toda persona, mis hermanos, da fruto de alguna clase. Los hijos de Dios dan buen fruto, fruto espiritual, bondad, ¿no es cierto?, justicia, verdad, pero también el resto de la humanidad también da un fruto. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. El falso maestro da frutos de arrogancia, amor por el dinero y un montón de cosas que nosotros ya conocemos. Toda persona da fruto de alguna clase. Los que están en tinieblas dan mal fruto.
Y quienes están en luz dan buen fruto. Recuerden que el fruto no se puede falsificar. Tarde o temprano saldrá a la luz. Solo el tiempo nos dirá qué tipo de fruto es. Y a mí como pastor tengo que decir que me ha pasado mucho. Mucha gente ha venido acá, me ha dicho, pastor, estoy comprometido con la obra, Dios tocó mi vida. Yo le voy a decir que bueno, hermano, siga adelante. Pero yo sé que el tiempo me dirá qué tipo de fruto va a dar esa persona. Porque las palabras se las lleva el viento. Son nuestras acciones las que van a ser manifiestas a la luz de quien nosotros realmente somos. Qué bueno, hermano, qué buena, hermano. Siga adelante. Congréguese, estudie la palabra. Pero siempre el tiempo va, por así decirlo, a desenmascarar realmente lo que hay en el interior. Por esa razón, la persona que no da algún fruto de justicia en su vida no puede alegar que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. No es perfección, es sinceridad. Y dentro de esa sinceridad tiene que ver con una progresión espiritual. Recuerden que nuestro hombre exterior se va envejeciendo y desgastando, pero nuestro hombre interior, ¿qué va pasando? Se fortalece, crece y avanza espiritualmente. ¿Verdad? Por eso no se puede alegar que alguien tiene evidencia de salvación si no manifiesta los frutos del Espíritu Santo en sus acciones. No existe tal cosa eso como un cristiano sin fruto. Donde hay vida, hay evidencia de vida. Así como donde hay muerte, habrá evidencia de muerte. ¿Usted cómo puede saber si un predicador es de sana enseñanza o de mala enseñanza? Por sus frutos, por lo que predica, por lo que habla, por lo que hace. Y el fruto finalmente va a delatar a la persona de lo que hay en su corazón. Ahora el Hijo de Luz, el Hijo de Dios, produce el fruto del Espíritu Santo, pero también, mis hermanos, es importante entender que es llamado a incrementar siempre esa producción. Mire lo que dice Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Es decidor este versículo, ¿no es cierto? Porque nos dice, el Hijo de Dios honra y agrada al Señor, pero su vida sigue produciendo. ¿Qué tiene que producir la vida del Hijo de Dios? Toda clase de fruto del Espíritu Santo. Y Pablo también dice, irán creciendo y creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Conocer a Dios. ¿Se da cuenta el aspecto mental de lo que hablábamos de la luz? El aspecto mental me va a permitir a mí manifestar acciones que agraden a nuestro Señor. Y esto, mis hermanos, está, como les decía, ligado directamente con la doctrina de la seguridad de la salvación, comprendiendo que la gracia nos va transformando. No es un permiso para pecar como uno quiera, como muchos han enseñado, sino que es la seguridad de comprender, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El verdadero cristiano, a medida que se va perfeccionando, va dando buen fruto cada vez más. Y esa es la señal de la seguridad de la salvación que Dios establece en su palabra. Judas 1:24, mire lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Esa caída se refiere a la caída de la gracia.
Nosotros no caemos de la gracia, sino que la gracia nos alcanza, nos va transformando cada vez más, nos justifica y un día nos glorificará. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que comprender que el fruto es lo que estamos produciendo espiritualmente a través de todo lo que hacemos. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cristo es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. ¿Qué día es del que habla? De su glorificación. ¿Quién es poderoso? Dios. Nosotros no. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es de la buena dádiva de nuestro Señor. A nivel espiritual y a nivel físico. ¿Se da cuenta? Material. Entonces el fruto es indiscutiblemente, ¿verdad?, un factor que nos ayuda a comprender si hemos sido salvos o si solamente estamos viviendo un tradicionalismo evangélico. ¿Se ha dado cuenta de que yo creo que todos acá, a nivel latinoamericano, salimos de la religión católica romana? ¿Usted alcanzó a ir a misa? ¿Cuántos? Yo creo que la mayoría. Yo nunca, gracias a Dios, yo nunca fui a misa. Pero les quería explicar de que es todo un tradicionalismo de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Es todo un tradicionalismo que no importa cómo vivas, mientras, ¿verdad?, accedas a los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero eso muchas veces, mis hermanos, lamentablemente se ha trasladado a la Iglesia cristiana. Y las personas solamente están satisfechas con asistir un día de la semana al culto, mientras que los demás días viven como quieren. En otras palabras, están viviendo un catolicismo disfrazado de iglesia cristiana o de iglesia evangélica. Por eso nuestras conciencias tienen que ser sacudidas por la palabra y la verdad de Dios. Solamente la palabra es la que puede hacer eso. Ni el entretenimiento, ni la música, ¿verdad? O un montón de cosas que hoy en día los centros religiosos quieren incorporar para entretener a la gente. No, la palabra es suficiente para que el pecador se arrepienta de sus pecados y la gracia de Dios lo vaya transformando. La vida cristiana, así como cualquier clase de vida, solo es saludable cuando está creciendo. En lo que concierne al andar del creyente, nuestro enfoque principal debería ser tratar en todo tiempo de agradar al Señor, como dice el versículo, comprobando lo que agrada a nuestro Señor. ¿Cuál debería ser el enfoque de la vida cristiana? ¿Cuál es su enfoque en la vida? ¿Agradarse a usted o agradar a Dios? Agradar a Dios debería ser el enfoque de cada cristiano a través de todo lo que hace. Pero cuando éramos tinieblas, ¿a quién queríamos agradar en primera instancia? A tus deseos pecaminosos, a tus deseos de la carne. Ese era el enfoque. Pero ahora que somos luz, ¿cuáles son nuestras prioridades? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su rectitud moral que nos infunde a través de la justificación en Cristo y la gracia que nos va transformando. Esa es nuestra prioridad. Esa es la prioridad del cristiano. A medida que somos obedientes conforme a lo que conocemos, nuestro conocimiento del Señor y de su voluntad se incrementa y se profundiza. A medida que somos fieles a la luz, recibimos más de esa luz. Qué importante eso. Si usted es obediente con lo que ha recibido, de la enseñanza que se le ha otorgado, si usted es obediente, crece en su conocimiento y lo aplica a su vida,
Dios va a permitir que le llegue más luz de su palabra para comprender las verdades del Evangelio y de la vida. Por eso se va incrementando y se va profundizando. ¿Pero qué debemos ser? Obedientes. Hacer su palabra y obedientes para ponerla en práctica. Yo he escuchado a algunos creyentes que dicen: yo no entiendo nada de lo que dice el pastor, no entiendo nada de los estudios. ¿Pero usted entiende lo que es el Evangelio? Si lo entiende, póngalo en práctica. Sea obediente y Dios lo va a iluminar con más luz. Va a ir profundizando cada vez más. A veces las personas quieren profundizar, ¿no es cierto?, y comprender lo que se logra quizá en 10, 20 años de cristiano que esté enfocado en la palabra de Dios. Y no es así. Todo es un proceso en la vida. ¿O usted llegó a ser adulto de la noche a la mañana? No, fue un proceso de menos a más. ¿Verdad? Fue un proceso de menos a más. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. A medida que recibimos luz y somos obedientes con esa luz, Dios nos va a ir revelando más su palabra. Pero ¿qué estás haciendo con lo que ya recibiste? ¿Lo almacenaste? ¿Lo solamente lo pusiste como conocimiento? Porque no hay peor que un cristiano lleno de conocimiento y que no esté lleno de amor. Son como esas ovejas que acumulan mucho pelo, ¿no es cierto? Dicen que cuando ya están muy gorditas, no pueden caminar y se les quiebra las patitas. Entonces tiene que venir el pastor a rasurarlas, a cortarle, ¿no es cierto?, el pelo para que puedan seguir andando. Entonces no podemos convertirnos en ese tipo de ovejas. Punto C. La luz revela y transforma. Hermano Juan, por favor. El Hijo de Luz, mis hermanos, no debería involucrarse con el mal, como dice el versículo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El Hijo de Luz no debería involucrarse con el mal ni siquiera por asociación. No podemos testificar al mundo si no salimos de las prácticas que hace el mundo. Ellos te van a ver como uno de los mismos, que hace lo mismo que ellos y que ahora quieres cambiar su forma de vida. Por eso, si somos luz, tiene que haber un distintivo claro de lo que somos con lo que éramos. Incluso no debemos ni siquiera tener contacto con un creyente que está en pecado abiertamente sin arrepentirse. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11. Mire lo que nos dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Fuerte versículo, ¿no? Pero aquí podemos comprender la importancia de la santidad del cristiano. ¿Usted sabía que si usted toma un guante blanco y lo arroja al barro, ¿de qué color se va a poner el guante? Color barro, café. ¿O el guante o el barro se va a poner blanco? No, lo mismo pasa. Y los proverbios también señalaban de tener cuidado con quien nos juntamos, lo que hablamos,
lo que hacemos, para dónde viajamos, etc. Por eso Pablo manifiesta la importancia de la santidad, no solamente a través de lo que somos, sino que también con las mismas personas con las cuales tenemos relación. La responsabilidad del cristiano va más allá, mis hermanos, de abstenerse de participar de conductas pecaminosas del mundo. Más bien deben ser reprendidas. Y la palabra reprensión tiene que ver con reprobación, corrección, castigo o disciplina. Y hoy en día, y lamentablemente pasa eso en Chile con las fiestas patrias, ¿no es cierto? Con el tema del asado, el tema del alcohol, de los chistes obscenos o incluso de las canciones obscenas que tienen que ver con esos tiempos, con esas fechas. No podemos asociarnos con ese tipo de contenido de manera voluntaria, sino que por el contrario nos dice el apóstol Pablo, reprender esas obras, reprobarlas, alejarnos, corregirlas si es necesario o si es posible, disciplinar ese tipo de conductas. Quizás si usted va a participar con algún familiar, un amigo, y pasa ese tipo de cosas, ¿cuál debería ser su actitud? Reprender las obras de las tinieblas, ¿no es cierto? Porque la santidad es lo que finalmente distingue al Hijo de la luz. Pero lamentablemente muchos cristianos no reprenden ni exponen el mal, porque no lo toman con seriedad, lo toman como una broma. Se ríen acerca de esas cosas que son maldad pura, que son inmoralidades sexuales, impiedades en extremo. ¿Se da cuenta? Y esto no tiene que ver con el legalismo ni nada de eso. Tiene que ver con el efecto de la gracia transformadora en el corazón del Hijo de Dios. Incluso Pablo sigue diciendo y dice que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo que pasó con el tema de la bomba atómica? Todo el sector que quedó, ¿no es cierto?, con radiación. Ahí las personas tienen que entrar con trajes, tomar las cosas que tienen que investigar y salir inmediatamente de ese lugar. Salir inmediatamente, porque son radioactivas. Un ejemplo así se puede dar para todo este tipo de cosas. Son cosas que nosotros no podemos tener contacto de ninguna manera. Pero Pablo va más allá. Ni siquiera comentar con detalles aquellas cosas que son inmorales o que esas personas hacen. Porque el mismo hecho de describirlas es peligroso espiritualmente y moralmente. ¿No es cierto? Cuando se comienzan a comentar detalles acerca de ese tipo de prácticas, ¿a quién afecta? A nosotros espiritualmente. Escuchar todo ese tipo de cosas. ¿Qué le pasa a usted en su espíritu cuando escucha esos chistes obscenos? Esas canciones obscenas, ¿verdad? Gente disfrutando en el medio, ¿no es cierto?, de ese tipo de dinámicas, o canciones o conversaciones que son obscenas. ¿Qué pasa por usted? ¿En su interior le da lo mismo? ¿No se lo toma con seriedad? ¿O realmente se aleja de ese tipo de lugares porque valora su salud espiritual? Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, eso es lo que tenemos que reflexionar. Recuerde que estamos en el mundo, pero fuimos llamados a salir de ese tipo de prácticas que son del mundo. Porque somos luz, dice Pablo. No somos tinieblas. Si fuéramos tinieblas, participaríamos en todas esas cosas y haríamos chistes de todas esas cosas. Pero ahora somos luz. Nuestro entendimiento fue abierto por la gracia de Dios. Entonces, como hijos de luz, mis hermanos, tenemos que colocar todas las cosas bajo la luz de la Escritura, exponerlas como lo son en realidad y remediar todo lo que sea afectado por el mal.
Por eso la disciplina espiritual, ¿no es cierto?, la disciplina en la iglesia es tan necesaria. Y la palabra nos enseñaba. ¿Se acuerda cuántos tipos de disciplina había? ¿Ya? La preventiva y la correctiva. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué tipo de disciplina? Preventiva. Estamos previniendo el pecado en nuestra vida. Pero ya una vez que el pecado ha sido consumado por un hijo de Dios, viene la disciplina correctiva, que es una disciplina que busca en amor, ¿no es cierto?, corregir el pecado y levantar al pecador. Pero todo este tipo de cosas, como dice Pablo en esta parte de Efesios, tenemos que reprenderlas, alejarnos de todo este tipo de cosas. La frase que dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz hace manifiesta todas las cosas y muestra lo que son realmente. Cuando el pecado es revelado, mis hermanos, pierde su carácter escondido. Y lo traemos a la luz y podemos ver lo feo y repugnante que es el pecado. ¿A usted se le ha perdido algo en la casa? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es prender la luz. Necesita luz para buscar esa moneda o un zapato o cualquier otro tipo de cosas para poder, ¿no es cierto?, usarlo. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado siempre tiene esa dimensión de escondido, de estar escondido en las sombras. Pero con la luz que Cristo nos iluminó y nosotros iluminamos ese pecado, nosotros vamos a ver lo repugnante que es. Pierde su carácter escondido porque su fealdad disimulada se vuelve patente y ostentable. Es algo ofensivo para nosotros. Pero por eso las obras de las tinieblas las tenemos que traer a la luz. Porque no hay nada que quede oculto. Siempre todo saldrá a la luz. Hay una canción que también habla de eso, ¿no es cierto? Que las cosas de las tinieblas ahora pasan a la luz. Y pasa con este tipo de cosas. Las palabras son adaptadas, ¿no es cierto? Al final del versículo se lee que Pablo habla acerca de Isaías, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es una cita de Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es un versículo que en el contexto del profeta Isaías hablaba y se refería que la gloria de Dios era la venida del Mesías para el pueblo de Israel, que los iba a redimir de sus pecados. Y Pablo toma ese mismo versículo de Isaías 60, ¿no es cierto?, y cambia el mensaje, cambia las frases de este versículo para adaptarlo y señalar y describir al pecador que está dormido. Porque el pecador, ¿en qué estado está? Dormido. Está en tinieblas del pecado y es inconsciente de su condición de perdición y su destino trágico. Entonces Pablo lo que hace es traer el versículo de Isaías y adaptarlo al contexto de lo que él viene argumentando. Que somos luz y ya no somos tinieblas. Por ende, no deberíamos practicar de ese tipo de pecados. Tener cuidado con las cosas que escuchamos, vemos. Hoy en día está muy de moda estas plataformas streaming. Netflix, ¿cuántos han visto Netflix? Amazon, series, películas, ¿no es cierto? O si ve televisión, quizás algún tipo de contenido. La misma palabra nos manda a tener cuidado con todo ese tipo de cosas. La música, ¿no es cierto? Ahora que se viene, como les comentaba, todo este tiempo 18 de las fiestas patrias, tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Y está claro que en muchos lugares han ocurrido desgracias familiares por el exceso de alcohol, ¿no es cierto? Peleas familiares y un montón de cosas que suceden
porque no son avisados respecto a lo que están haciendo. Proverbios 4, versículo 18, dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Los justos quiénes son? Nosotros, justificados por la sangre de Cristo, pero a la vez adoptados por la presencia de Dios Padre. Y nos dice que vamos en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que la glorificación se consuma. Nosotros vamos en un aumento, ¿no es cierto?, de nuestra santificación personal y diaria. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál debería ser la senda de los justos? En aumento, purificándonos, desechando las obras de las tinieblas, desechando la corrupción, desechando todo lo malo, ser avisado y siempre estar examinando lo que hacemos y lo que somos. Amén. Siempre tenemos que tomar en conciencia lo que nos viene enseñando el apóstol Pablo. Amén. Así que así termina la exposición de esta parte de Efesios capítulo 5. La transformación de vida de las tinieblas a la luz. Recuerde que la luz revela, pero también transforma. Revela tu pecado, pero si vienes en arrepentimiento, te transforma. Amén. Así que pongámonos de pie para orar y vamos a orar por la Santa Cena para posteriormente cantar una canción.